El amanecer caía pesado sobre las llanuras polvorientas del norte de México, cerca del límite con Texas, cuando Félix despertó con el sonido de los gallos del rancho La Esperanza. Tenía apenas 14 años y ya conocía el peso del trabajo bajo el sol. Su padre, don Rogelio, lo consideraba un fracaso. Sus manos temblaban al atar los nudos, su cuerpo menudo no aguantaba cargar los sacos de maíz, y su mirada distraída lo hacía parecer débil. «Inútil para el trabajo», decía el patrón entre dientes cada vez que lo veía fallar. Aquel día, sin embargo, algo en el aire presagiaba un cambio. El polvo del camino anunció la llegada del esclavo manco del rancho, conocido como Mateo. Llevaba una camisa rota, un sombrero viejo y la dignidad apenas sostenida por su espalda recta. Era un hombre curtido por el tiempo, mestizo, fuerte y con una sola mano, pero la mirada profunda de quien conocía más del dolor que cualquiera. Don Rogelio lo esperaba en el patio, con Félix al lado, temblando de nervios y vergüenza. «Llévatelo contigo, Mateo», ordenó el padre con voz seca. «Si aprendes algo de este muchacho, será tu milagro. A ver si el trabajo te lo endereza, porque aquí ya no sirve». Mateo lo miró unos segundos antes de asentir. Su único brazo se movió firme sobre la silla de montar, invitando a Félix a subir al caballo. El joven, sin entender del todo, obedeció. Así comenzó un viaje que lo marcaría para siempre. Antes de continuar con la historia, recuerda suscribirte al canal y dejar en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Queremos saber desde qué rincón del mundo nos acompañas mientras seguimos esta historia llena de fuerza, coraje y humanidad. El viento del desierto golpeaba sus rostros mientras cruzaban las tierras secas. Félix apenas podía sostenerse en la montura. Mateo no decía una palabra. Su silencio pesaba más que cualquier discurso. Cuando por fin detuvieron el caballo junto a un pequeño arroyo, el hombre desmontó y comenzó a encender una fogata. «¿Por qué crees que te llamaron inútil?», preguntó sin mirarlo. Félix no respondió. Le ardía el pecho de vergüenza. «Porque no soy como ellos», dijo al fin, casi en un susurro. «Exacto», asintió Mateo, dejando caer una piedra sobre la hoguera. «Pero la diferencia no siempre es debilidad. A veces es lo que te salvará». Durante los días siguientes, trabajaron en las tierras más duras del rancho. Mateo le enseñó a reparar cercas, a reconocer los sonidos del ganado, a leer el cielo para prever la lluvia. Su única mano no lo detenía. Al contrario, hacía todo con una precisión que convertía cada tarea en una lección sobre paciencia y temple. Félix comenzó a notar que el trabajo no era solo fuerza, sino ritmo, intención y respeto por lo que se hacía. Una tarde, mientras arreglaban una rueda del carretón, Mateo rompió el silencio con una historia. «Cuando yo era niño, mi padre fue vendido. Lo consideraban débil, pero en su debilidad me enseñó algo, que los hombres no se definen por lo que pueden cargar, sino por lo que son capaces de resistir sin volverse piedra». Félix lo miró con los ojos húmedos. En su interior comenzaba a encenderse algo que no había sentido antes: orgullo, no por su fuerza, sino por la posibilidad de cambiar su destino con sus manos, aunque temblaran. El rancho era un mundo de contradicciones. Por un lado, las tierras extendidas y el aire de grandeza. Por otro, los gritos lejanos de quienes trabajaban sin libertad. Félix empezó a ver con claridad las injusticias que antes pasaban desapercibidas. Veía cómo los esclavos negros y mestizos, los más pobres, eran olvidados bajo el sol sin nombre ni descanso. Pero también veía cómo entre ellos se tendían lazos invisibles, compartiendo agua, pan y esperanza. Un amanecer de julio, la calma se rompió. Un capataz descubrió que uno de los peones había huido llevando un caballo del patrón.
Don Rogelio montó furioso su bestia y reunió a toda la gente del rancho. «Si no aparece ese animal antes del mediodía, alguien pagará por esto», gritó. Mateo, al ver la tensión crecer, se adelantó. Sabía que el peón había escapado hacia el norte 2 días antes, pero guardar silencio significaba proteger una vida. Félix, desde la sombra, vio el brillo en los ojos del capataz cuando se posaron sobre el manco. «Debe haber sido él», acusó el capataz. «Siempre se le ve hablando con los esclavos». El silencio cayó como una losa. Don Rogelio ordenó que lo ataran. Félix dio un paso al frente temblando. «Fue otro», gritó. «Mateo no haría eso. Estaba conmigo cuando desapareció el caballo». El padre lo miró incrédulo. En ese instante, el joven sintió el peso del mundo sobre sus hombros. «¿Defiendes a un esclavo antes que a tu propia sangre?», tronó la voz del patrón. Félix tragó saliva, pero no retrocedió. Su voz, aunque temblorosa, sonó firme. «Defiendo a un hombre justo». Mateo lo observó en silencio, los ojos llenos de algo imposible de describir. Respeto y dolor al mismo tiempo. Don Rogelio, furioso, le dio la espalda al hijo. «Si tanto lo respetas, vete con él. No vuelvas a poner un pie en esta casa». Así fue como Félix perdió su hogar, pero ganó su libertad. Juntos, él y Mateo se internaron en el desierto, buscando un nuevo comienzo. Sobrevivieron con lo poco que encontraban: agua de los matorrales, animales de caza, noches frías bajo un cielo lleno de estrellas. Con el tiempo, Félix aprendió lo que significaba el trabajo real, construir algo propio desde la nada. Al llegar a una pequeña comunidad de jornaleros libres, comenzaron de nuevo. Trabajaron la tierra, levantaron cercas y lentamente sumaron a otros hombres cansados de la injusticia. No buscaban venganza, sino respeto. Pasaron los años, y el muchacho que alguna vez fue llamado inútil se convirtió en un líder silencioso entre campesinos. Mateo, ya viejo, observaba con orgullo lo que el chico había logrado. En sus últimos días, sentado junto a la lumbre, le dijo: «Lo que cambiaste, Félix, no fue tu fuerza, fue tu corazón. Ese nunca fue débil, solo dormido». Félix lloró esa noche, no por tristeza, sino por gratitud. Aprendió que la verdadera libertad empieza cuando uno se atreve a ser diferente, incluso si eso significa enfrentarse al propio padre. Años después, cuando los rumores de insurrección llegaban desde el norte, Félix ya no era aquel niño asustado. Era un hombre que comprendía el valor del trabajo, del honor y de los lazos que unen más allá del apellido. El hijo del patrón y el esclavo manco no eran ya un amo y un sirviente, sino 2 hombres que habían logrado, contra todo pronóstico, encontrar dignidad en medio de la injusticia. Y mientras el sol caía sobre las tierras rojizas del norte de México, el eco de sus pasos quedaba como promesa, la de que ningún hombre nace inútil si encuentra a alguien que lo enseñe a creer en sí mismo. Los años pasaron con el ritmo pausado del campo. Félix había aprendido a sobrevivir entre la tierra seca y el viento inclemente del norte. Después de la muerte de Mateo, el silencio se volvió su compañero constante, pero en ese silencio resonaban sus enseñanzas. En la pequeña comunidad donde vivía, todos lo conocían como el hijo del manco, no porque lo fuera realmente, sino porque había adoptado sus valores: la humildad, la fortaleza y la noción de que ningún trabajo es insignificante cuando se hace con honor. En esas tierras, el cambio comenzaba a oler a pólvora. Corría el año 1862 y México estaba en guerra. Los franceses habían invadido el país y hasta los pueblos más remotos escuchaban historias de resistencia en Puebla, de campesinos que se alzaban con machetes y fusiles viejos para defender lo suyo. Félix escuchaba esas noticias junto al fuego.
su mirada siempre fija en las brasas, cavilando. «¿Y usted por qué no pelea, don Félix?», le preguntó una tarde Jacinto, un joven de ojos brillantes que quería alzarse con los guerrilleros. «Porque la pelea empieza aquí», respondió, golpeando con su mano el pecho. «Si no aprendemos a cuidar nuestra tierra, nuestra palabra y nuestra gente, ninguna guerra nos hará libres». Félix había reunido en los últimos años a un grupo de trabajadores que cultivaban juntos, compartían herramientas y se ayudaban en tiempos de sequía. Su comunidad era pequeña, pero unida. Al caer la tarde, se sentaban a contar historias sobre Mateo, el hombre que, con una sola mano, había enseñado a todos lo que significaba dignidad. Una noche sin luna, mientras Félix revisaba el campo, un grupo de jinetes apareció a lo lejos. Cabalgaban rápido, levantando una nube de polvo. El corazón le dio un vuelco. Sabía que en esos tiempos los hombres armados rara vez traían buenas noticias. Eran voluntarios del ejército imperial, reclutando por la fuerza. «Por orden del emperador francés y del general Miramón», gritó el jefe del grupo cuando llegó frente a su casa. «Todos los hombres capaces de llevar un arma deben presentarse. Los que se nieguen serán castigados como traidores». Félix miró a su gente. Había ancianos, jóvenes, padres con hijos pequeños. Recordó el rostro de su padre, el orgullo de los poderosos, y la voz de Mateo diciéndole que los hombres se definen por lo que resisten. Dio un paso al frente. «Aquí no hay traidores», dijo en voz alta. «Aquí hay campesinos. No peleamos guerras de otros. Peleamos contra el hambre, contra la injusticia». El oficial lo observó con frialdad. «Entonces morirás como rebelde», sentenció. Pero antes de que pudieran atraparlo, Jacinto y otros 3 hombres salieron del maizal con palos y machetes. Hubo caos, gritos, disparos. La tierra se tiñó de polvo y sangre. Félix fue herido en el hombro, pero logró escapar con un par de sus compañeros hacia las montañas cercanas. Durante los días siguientes, la comunidad quedó arrasada. Las chozas fueron incendiadas y los campos pisoteados. Félix, desde la distancia, lloró en silencio al ver el humo subir en el horizonte. En su mente escuchaba la voz de Mateo con la calma de un padre que acompaña desde el recuerdo. «Cada caída enseña algo, hijo. El fuego destruye, pero también purifica». Con la ayuda de Jacinto y otros campesinos, Félix reunió a los sobrevivientes. No podían reconstruir de inmediato lo perdido, pero tampoco podían rendirse. Se refugiaron en la sierra, donde aprendieron a cultivar entre las piedras, a usar la tierra como aliada. Aquel grupo, que una vez fue solo un puñado de jornaleros, comenzó a convertirse en símbolo de resistencia local. Pasado un tiempo, un rumor se extendió por la región. El hijo del manco se enfrentó a los franceses y no se rindió. Esa frase corría de boca en boca entre campesinos, peones y arrieros. Don Rogelio, el padre de Félix, la escuchó años después, ya viejo y enfermo, en un salón polvoriento de su rancho. Al principio no quiso creerlo, pero algo le hizo viajar hasta el norte a buscar la verdad sobre su hijo. Cuando lo encontró, Félix estaba arando la tierra con las manos cubiertas de tierra y cicatrices. Tenía barba, la piel dorada por el sol y la mirada firme de quien había pasado por la guerra del alma. Al verlo, don Rogelio se detuvo unos metros atrás, inseguro por primera vez en su vida. «Viniste lejos», fue lo único que dijo Félix, sin voltear. «Tenía que ver por mí mismo», respondió el viejo, «si aquel muchacho inútil realmente se había convertido en leyenda». Félix dejó la azada en el suelo y se giró lentamente. Durante un largo silencio se miraron. No había odio ni rencor, solo reconocimiento. Finalmente, el padre bajó la cabeza. «Te juzgué mal, hijo,
Pensé que el valor estaba en el brazo fuerte, no en la voluntad que no se quiebra. Félix le tendió la mano con una sonrisa cansada. Aprendí eso del hombre que tú despreciaste, dijo. El manco fue más completo que cualquiera de nosotros. Don Rogelio lloró entonces por primera vez en décadas. No pidió perdón con palabras. Lo hizo quedándose unos días, ayudando a reparar cercas, compartiendo pan con la gente que su hijo había enseñado a trabajar como hermanos. Al partir, lo abrazó sin decir nada más. Cuando al fin regresó al rancho, el viejo comprendió que aquel joven, que una vez consideró su vergüenza, se había convertido en el tipo de hombre que toda nación necesita. Uno que no busca poder, sino justicia. Los años siguientes trajeron más cambios. La guerra terminó, el imperio cayó, y México volvió a buscar su rumbo entre las ruinas. Félix continuó trabajando la tierra, enseñando a los niños a leer bajo la sombra de los mezquites y escribiendo en su cuaderno, con letra torpe pero decidida, las lecciones que había heredado del esclavo manco. Que ningún hombre nace libre, pero puede aprender a serlo si no se rinde. Y así, en las noches de luna llena, la gente del norte contaba la historia de aquel niño marcado como inútil, que se convirtió en símbolo de lucha silenciosa. En cada palabra resonaba el eco del maestro que nunca necesitó las dos manos para levantar un mundo. Porque en el fondo, ambos, Mateo y Félix, habían entendido lo más profundo de la libertad. No se trata de escapar de las cadenas, sino de aprender a no dejar que ataquen el alma. El amanecer traía otra época. El polvo ya no olía tanto a pólvora como a labranza, y los campos del norte se extendían verdes tras las lluvias. Habían pasado más de 20 años desde que Félix se enfrentó a los imperiales. Ahora era un hombre mayor, de cabello canoso y mirada serena. Vivía en un pequeño caserío rodeado de trigales, ahí donde alguna vez Mateo había enseñado a resistir con el alma. México ya no era el mismo, aunque seguía lleno de desigualdades, conflictos y sueños rotos. Félix tenía un hijo, Tomás, de 20 años. Era fuerte, rápido, testarudo, y al contrario de su padre, no conocía el miedo a hablar alto. Tomás creció escuchando las historias sobre el manco Mateo, sobre la lucha de los campesinos libres y sobre cómo su padre había enfrentado a los poderosos sin levantar un arma. Admiraba eso, pero también lo frustraba. ¿Y de qué sirve tanta paciencia?, le decía a su padre mientras reparaban un muro de piedra. Los poderosos siguen siendo los mismos, solo cambiaron de nombre. Félix lo escuchaba en silencio, observando cómo el sol iluminaba la juventud que él ya no tenía. Servirá el día en que entiendas que pelear no siempre es con el machete, sino con la cabeza, respondía. ¿Sabes qué es más difícil que vencer a un enemigo? No volverte igual que él cuando ganas. Tomás apretaba los dientes, inconforme con esa calma heredada. Vivía en un México que nacía republicano, pero moría injusto. Por las noches escuchaba las voces de los arrieros que pasaban por el camino, contando rumores de levantamientos en el sur, hombres que hablaban de reforma agraria y del fin del trabajo sin paga. El aire del cambio soplaba. Un día de mercado en el pueblo de Santa María, unos oficiales reclutaban hombres para la defensa regional, aunque era claro que servían a los hacendados más ricos de la zona. Tomás observó cómo los obligaban a firmar con amenazas. Algunos eran apenas adolescentes. No pudo callar. «No pueden llevárselos a la fuerza», gritó frente a todos. «Esto no es justicia, es abuso». El oficial lo miró con una sonrisa burlona. «¿Y tú quién eres para hablar así?» «Soy hijo del manco», respondió Tomás orgulloso, «y de un hombre que nunca se arrodilló ante los cobardes». La risa del oficial se apagó. En pocos segundos, Tomás fue empujado al suelo.
Le golpearon el rostro y lo arrastraron frente a todos, mientras la gente miraba con el miedo de siempre, ese que mata más que los golpes. Pero había una diferencia. Un viejo entre la multitud dio un paso al frente. Era Félix. «Suéltalo», dijo con voz firme. El silencio se volvió pesado. Los soldados vacilaron, reconociendo en ese anciano a la figura casi legendaria que había resistido al imperio años atrás. Uno de ellos bajó el fusil. El oficial, indignado, escupió al suelo. «Viejo loco, tu tiempo ya pasó». Félix se acercó despacio, la mirada encendida. «Mi tiempo no ha pasado mientras haya quien recuerde con dignidad». Esa noche, padre e hijo regresaron con el cuerpo magullado, pero el orgullo intacto. En casa, mientras la leña ardía, Tomás rompió el silencio. «Tú tuviste razón. No se trata de pelear con rabia, sino con sentido. Pero la gente tiene miedo, padre. No escucha». «Entonces enséñales», dijo Félix. «Las palabras pueden ser semillas. Si siembras la verdad, crecerá aunque tardes en verla». Poco después, Tomás empezó a organizar a los trabajadores del campo. Les enseñaba a leer, a firmar su nombre, a exigir pago justo por cada jornada. Traía consigo una libreta gastada llena de frases de su padre y de Mateo, que pasaban de mano en mano como si fueran un manual de resistencia silenciosa. Las autoridades locales pronto lo consideraron un agitador. Hubo advertencias, luego amenazas, pero Tomás no retrocedió. Así como su padre había aprendido de un esclavo, él aprendía a liberar a otros de la obediencia ciega. Meses después, una patrulla lo arrestó por rebelión contra la autoridad. Félix, ahora ya anciano, caminó 3 días hasta la prisión de Santa María. Cuando lo dejaron verlo, se quedaron en silencio los primeros instantes. «¿Te duele verte aquí?», preguntó Tomás, sin lágrimas. «No», respondió Félix. «Me dolería más saber que viviste callado». Pasó la noche junto a su hijo, sentado en el suelo frío de la celda. Afuera llovía, las gotas caían sobre las piedras como un ritmo antiguo, el mismo que oía de niño cuando Mateo le enseñaba que incluso en el encierro uno puede ser libre si no se deja romper. 2 semanas después, por presión del pueblo, Tomás fue liberado. Su cuerpo estaba delgado, pero su espíritu más firme que nunca. Salió de la prisión con una pequeña multitud esperándolo. Félix lo abrazó sin hablar. No hacía falta. En los años siguientes, Tomás continuó su labor. Fundó una escuela en el pueblo y un pequeño sindicato de trabajo agrícola. Nunca quiso ser caudillo ni político, solo maestro y compañero. Félix murió una tarde de invierno, sentado frente al campo. Tenía en la mano la vieja libreta del manco Mateo. En su última página escribió unas líneas sencillas dirigidas a su hijo. «Si la libertad te cuesta dolor, recuerda que también da sentido. No busques ser fuerte para dominar, sino para sostener. Y nunca olvides que el valor más grande de un hombre es no olvidar de dónde viene». Años después, cuando la Revolución Mexicana estalló, los campesinos del norte marcharon con banderas improvisadas, hechas de mantas y harapos, donde podía leerse una frase escrita con tinta vieja: «Somos los hijos del manco». Esa frase no era de guerra, sino de herencia. Representaba 3 generaciones unidas por la dignidad, el trabajo y la enseñanza de que la verdadera libertad se siembra, se cuida y se defiende con la vida si hace falta. Y así, el nombre de Mateo siguió resonando por las tierras del norte, entre los surcos y el viento, como un susurro que recordaba que incluso aquel que fue llamado esclavo o inútil había enseñado a un país entero el valor de levantarse. El año era 1910, y el cielo del norte de México volvía a teñirse de polvo. El ruido de los fusiles resonaba desde Chihuahua hasta Sonora. Los trenes llevaban soldados y muertos, y el país entero olía a pólvora y destino.
en el pueblo de Santa María, donde una vez Félix había sembrado su sueño de libertad, el nombre del hijo del manco volvía a escucharse entre los campesinos que se unían al levantamiento. Tomás, ya con canas en las sienes, caminaba entre los suyos con un aire firme pero sereno. Tenía 50 años, y el mismo fuego que su padre, mezclado con la paciencia de quien aprendió que las luchas verdaderas no se ganan con el arma, sino con la convicción. Los jefes revolucionarios pasaban por su pueblo buscando hombres para unirse al movimiento. Algunos hablaban de repartir tierras, otros de venganza, pero Tomás solo hablaba de justicia. Si no peleamos para vivir mejor, todo esto no será más que otro nombre para el mismo yugo, decía, mientras reunía a los trabajadores bajo la sombra del mezquite grande del centro del pueblo. El grupo creció. Hombres y mujeres que no sabían leer, pero conocían de memoria las palabras que Félix había dejado escritas. La tierra no pertenece a quien la posee, sino a quien la trabaja. Una tarde, un contingente revolucionario llegó al pueblo. Lo encabezaba Coronel Sámano, un hombre moreno con bigote espeso y mirada astuta. Llevaba grabado en el pecho el lema «Tierra y libertad», pero en su rostro había más cálculo que ideal. «Venimos a liberar al pueblo», dijo montado en su caballo, con voz fuerte. Tomás lo observó unos segundos. «Entonces empecemos por entender qué significa libertad». Esa respuesta incomodó al coronel. Había visto a muchos hombres rendirse, pero no soportaba a los que pensaban por sí mismos. Aún así, toleró a Tomás, porque el pueblo entero lo respetaba demasiado. Durante semanas, los revolucionarios usaron Santa María como punto de paso. Dormían en las casas, comían del maíz que el pueblo compartía y hablaban de batallas lejanas. Pero con el tiempo empezaron los abusos. Se llevaron caballos, obligaron a jóvenes a unirse a las filas, requisaron alimentos. Tomás enfrentó al coronel una noche, frente a los suyos. «No luchamos toda la vida para cambiar de dueño. Si vienes a saquear, no eres diferente de los federales». El coronel bajó del caballo y se acercó hasta quedar cara a cara. «Cállate, viejo. Si no fuera porque el pueblo te escucha, ya estarías colgado». «Entonces hazlo», respondió Tomás sin pestañear. «Pero no puedes matar una idea». El silencio se volvió tenso. La gente observaba desde las sombras, conteniendo el aliento. Sámano retrocedió, riendo. «Deja que gane mi causa, viejo terco, y luego veremos quién enseña filosofía en los campos». Los meses siguientes fueron crueles, las batallas cercanas, el hambre, los hombres que iban y no volvían. Tomás mantenía al pueblo unido, enseñando a los niños a leer con las páginas viejas del cuaderno de Mateo, que conservaba como un libro sagrado. Pero el destino volvió a probar su temple. Una madrugada, el ejército federal, persiguiendo a los revolucionarios, llegó al pueblo. Creyeron que todos eran insurgentes y arrasaron con lo que encontraron. Casas quemadas, huertos aplastados, gritos. Tomás fue capturado junto a otros hombres. «Por ayudar a los rebeldes», les dijo el comandante, «serán fusilados al amanecer». A esa hora, la tierra era de un silencio brutal. El cielo apenas clareaba. Tomás miró a su alrededor y vio el miedo en los rostros jóvenes. Entonces, como alguna vez su padre lo había hecho, se mantuvo erguido. «No tengan miedo», susurró. «Morimos como hombres, no como esclavos. Lo que hemos sembrado no lo apagan las balas». Cuando los disparos sonaron, su voz seguía en el aire. Pero no todo terminó allí. Los sobrevivientes del pueblo enterraron a Tomás bajo el viejo mezquite, el mismo de las reuniones, junto a una caja pequeña. Dentro, el cuaderno del manco y las últimas palabras de Félix. Años después, su nieta, Rebeca, hija de una de las mujeres campesinas que Tomás ayudó a educar, aprendería a leer con ese mismo cuaderno.
se convirtió en maestra rural cuando el país, por fin, empezaba a entender el valor de la educación y del trabajo digno. Cada vez que Rebeca enseñaba a un niño a escribir su nombre, sentía que repetía la historia que comenzó un siglo atrás, cuando un muchacho fue llamado inútil para el trabajo. Un día, mientras el sol se ponía sobre los cerros, Rebeca escribió en su diario: «Ser libre no es nacer sin cadenas, sino decidir no usarlas nunca. Mi abuelo aprendió eso del hijo de un esclavo, y yo lo enseño con la tiza y la palabra. Que viva el manco, que viva Félix, que viva Tomás, porque sus semillas siguen creciendo cada vez que un niño de este país aprende a sostener un lápiz sin miedo». Y así, bajo esas aulas humildes de adobe y campo abierto, el legado de 3 generaciones siguió latiendo en el corazón de México. No con armas, ni banderas, sino con trabajo, dignidad y memoria. Porque la libertad, como el maíz que sembraron los primeros, siempre renace, aunque le prendan fuego. El sol de 1948 parecía quemar distinto. No era el mismo fuego de las guerras pasadas, sino el calor del trabajo que transformaba pueblos enteros en comunidades modernas. Las locomotoras pasaban rugiendo por las vías recién tendidas, llevando maíz, obreros y sueños a las ciudades del norte. En medio de ese México que emergía con fábricas, radios y nuevas voces, Rebeca, ya mujer madura, seguía siendo maestra en Santa María. El pueblo había cambiado, las chozas de adobe ahora eran casas de ladrillo, los caminos de polvo se cubrían con grava y los niños llegaban a la escuela con zapatos, aunque remendados. Rebeca caminaba todas las mañanas con una carpeta de hojas gastadas bajo el brazo, el viejo cuaderno del manco Mateo. Y cada vez que lo abría frente a sus alumnos, el silencio llenaba la clase. «¿Quién era ese hombre?», preguntaba una de las niñas con curiosidad. Rebeca sonreía. Era un esclavo que enseñó a un muchacho que nadie nace inferior, y ese muchacho cambió a todo un pueblo. Cada generación escuchaba esa historia con el mismo asombro. Para los adultos era un mito fundacional. Para los niños, una promesa. Los más viejos todavía recordaban a Tomás, el hijo del manco, fusilado por defender su tierra. Decían que, en los días de mucho viento, su nombre se escuchaba entre los trigales como si la tierra misma guardara su voz. El México de 1948 no era libre del todo, pero era distinto. Los presidentes hablaban de justicia social, los campesinos recibían parcelas bajo las nuevas reformas agrarias y las mujeres, como Rebeca, empezaban a aparecer en oficios que antes solo tenían hombres, pero junto con los avances llegaban nuevas heridas. Los poderosos todavía existían, vestidos de traje y corbata ahora, mandando desde oficinas en la capital. Una tarde de verano, un grupo de ingenieros llegó al pueblo con planos y banderas. Querían construir una hidroeléctrica que aprovecharía el río cercano. «Traerá luz, progreso y trabajo», dijo el jefe del proyecto, un hombre joven con acento del centro del país. Rebeca los escuchó en la reunión del ayuntamiento. Su ceño se fruncía más con cada palabra. «¿Y qué será de las familias que viven junto al río?», preguntó. «Allí están los cultivos, los molinos, los primeros huertos del pueblo». «Serán trasladados», respondió el ingeniero con indiferencia. «Todo sea por el futuro». Esa noche, sola en su casa, Rebeca abrió el cuaderno del manco. Sus páginas frágiles todavía conservaban el olor del polvo antiguo. En una de ellas estaba la frase de Félix: «Si no cuidas la tierra que te da de comer, perderás algo más que raíces». Al día siguiente, reunió a los vecinos bajo el mezquite que aún resistía desde los tiempos de Tomás. Los ancianos la escucharon en silencio, los jóvenes con curiosidad. «No podemos detener el cambio, pero podemos decidir cómo vivirlo», dijo con voz firme.
Lo que Mateo enseñó a Félix y Félix a Tomás no fue a pelear, sino a mantener la dignidad. Si vienen a quitarnos lo que somos, debemos hablar, exigir respeto, no quedarnos callados como antes. Las palabras de Rebeca encendieron algo que nadie esperaba. La gente del pueblo organizó un comité, redactó una carta al gobierno local, firmada con letras torpes pero valientes. Por semanas viajaron en tren hasta la ciudad más cercana, donde los funcionarios los recibieron con sonrisas falsas y promesas vacías. No ganaron la batalla completamente. El río fue desviado, el poblado perdió parte de sus tierras, pero lograron algo que ningún decreto podía borrar. Su voz fue escuchada. Y con la indemnización obtenida, Rebeca construyó una nueva escuela, más grande, con techos de lámina y paredes limpias. En la entrada, colocó una placa sencilla: Escuela Rural Mateo, en memoria del hombre que enseñó a ser libre. Los años siguientes trajeron nuevas generaciones. Los nietos de aquellos campesinos iban a estudiar a las ciudades, y algunos regresaban como médicos o abogados. Pero todos, al pasar frente al mezquite viejo y la escuela, recordaban lo que los sostuvo cuando nada era seguro: trabajo, dignidad y educación. Una noche de invierno, Rebeca, ya anciana, se quedó dormida junto a su fogón, con el cuaderno abierto en el regazo. En la última página, donde antes terminaba la letra de Félix, añadió una línea con tinta tenue pero limpia: El manco no perdió una mano, sembró un país. Cuando murió, el pueblo entero la despidió con música suave y velas encendidas. La enterraron junto a su padre, Tomás, y a unos metros del viejo mezquite. Los niños llevaron flores y colocaron sobre su tumba el cuaderno. Décadas después, cuando México ya bailaba al ritmo de la televisión y las fábricas, el eco del hijo del manco seguía vivo sin que muchos lo notaran. Algunos pensaban que era leyenda. Sin embargo, en las montañas, en los pueblos donde el agua y la tierra seguían siendo lo más valioso, las palabras de aquel esclavo manco aún se susurraban como oración. Porque en el fondo de su historia, más que lucha, había esperanza. Y la esperanza, en México, nunca muere del todo, solo cambia de mano.